el eslabón perdido, el auxilio de la fraternidad en el istmo, el puente hacia lo invisible. En nuestro encuentro anterior, fuimos testigos de cómo la cadena de unión rescató a Simón Bolívar de una muerte segura en La Guaira. Pero para entender la magnitud de lo que viene, debemos aplicar el bisturí a la realidad de ese momento. Bolívar es un joven teniente coronel de apenas 29 años que ha visto su mundo desmoronarse. No huyó por miedo, sino como consecuencia de la capitulación de Francisco de Miranda, que no fue otra cosa más que una rendición bajo acuerdo con Monteverde, que éste no cumplió, y expulsado por la traición técnica de Manuel María de las Casas, quien manipuló la indignación de los oficiales para convertir lo que era un juicio de honor contra Miranda en una entrega realista. Bolívar zarpó de Venezuela en la goleta Jesús María y José el 27 de agosto de 1812. A sus 29 años se encontraba proscrito, calumniado y con la herida abierta de haber perdido los 22 cajones del archivo de Miranda y el tesoro público en la fragata Zafir. Ese joven, al que Monteverde despreció llamándolo calavera, no buscaba un rincón para esconderse, buscaba la arquitectura de un contraataque. Hoy vamos a encontrar el eslabón perdido de su historia, porque mientras el mundo lo creía acabado, él estaba por descubrir la llave de América. El hueco. 61 días en la boca del lobo. Hagamos el desglose que la historia oficial no se atreve a tocar ni a contar. Tras salir de La Guaira, Bolívar llega a Curazao el 31 de agosto de 1812, donde es recibido por Mordechai Ricardo, pilar de la fraternidad sefardí y masónica. Pero presten atención al calendario. Bolívar no aparece en Cartagena de India, sino hasta el 2 de noviembre de 1812. Estamos hablando de 61 días, un trayecto que por mar, desde Curazao hasta Cartagena, toma máximo 5 días de navegación. ¿Dónde estuvo Bolívar durante esas 7 semanas de silencio total? La respuesta está en la ruta comercial de la fraternidad, bajo el amparo de los hermanos Lindo y de Castro. Bolívar se infiltra en el Istmo de Panamá en septiembre de 1812. Y entiendan la gravedad. En esa fecha, Panamá era el búnker, el más inexpugnable de la corona española, convertida en la sede del virreinato de la Nueva Granada y refugio del poder imperial tras ser expulsado de Bogotá. El Istmo estaba bajo ley marcial, saturado de espías realistas y patrullas de fusileros. Un registro oficial de su nombre en Portobelo habría sido su sentencia de muerte inmediata. Por eso no hay documentos, no existen papeles. Bolívar entró como un fantasma logístico de incógnito para reconocer la yugular del continente. Ese silencio fue la cautela quirúrgica de un estratega que, antes de aparecer en Cartagena, aquel 2 de noviembre, ya había descifrado el candado que mantenía encadenada América. La prueba técnica derrumba el mito. Muchos pseudos historiadores repiten que Bolívar nunca pisó el Istmo de Panamá, pero el papel aguanta todo, menos el análisis militar. En la Carta de Jamaica de 1815, 2 años después, Bolívar no escribe como un soñador, sino como un ingeniero de guerra. Escribe a Panamá como un emporio del universo, un término técnico que en 1812 definía los nodos de almacenamiento en tránsito masivo. ¿Cómo pudo un hombre de 29 años conocer la capacidad de carga de las aduanas de Portobelo o la profundidad navegable del río Chagres? Esa información era secreto de Estado del virreinato. Su metáfora de Corinto es la prueba definitiva.
analizó el castillo de San Lorenzo y las fortificaciones del Istmo de Panamá no como paisajes, sino como obstáculos tácticos. Solo quien ha calculado el tiempo de transporte por el camino de cruces puede proponer con tal seguridad que ese es el eje del mundo. Esa visión se adquiere in situ, midiendo el terreno, mientras los realistas vigilaban las sombras. Bolívar llegó a Cartagena con un plan continental porque ya había descifrado la cerradura del imperio en Panamá. El sabotaje de Santander y la traición de 1826. Ese conocimiento, nacido en la oscuridad de 1812, fue el que lo llevó a convocar el 7 de diciembre de 1824 desde Lima el Congreso Anfictiónico de Panamá. Bolívar fue el arquitecto intelectual. Su plan era una sociedad de naciones con ejército común y una soberanía puramente hispana. Sin embargo, el operador administrativo fue Francisco de Paula Santander. Mientras Bolívar soñaba con una unión de iguales desde el Perú, Santander desde Bogotá alteró los planes originales contra la voluntad expresa del Libertador. Santander invitó formalmente a los Estados Unidos a través de los delegados Richard Anderson y John Serringer, introduciendo el caballo de Troya de la doctrina Monroe en el corazón del Congreso. ¿Por qué Bolívar no asistió a su propia obra en 1826? Porque Santander no solo contaminó la mesa con potencias extranjeras, sino que ejecutó un sabotaje logístico, retuvo fondos y los mantuvo atados a la crisis del Perú para evitar que llegara al Istmo de Panamá. Bolívar entendió que asistir era validar un congreso que ya no era de las naciones hispanas, sino un instrumento de la diplomacia entreguista de Santander. Su ausencia fue su última protesta. El hombre, en 1812, que se infiltró como un fantasma para liberar a Panamá, prefirió el silencio en 1826 antes que ver su sueño secuestrado por los intereses de Washington. La historia oficial es a menudo un velo que el poder teje para ocultar su propia fragilidad. Pero la historia de la fraternidad es distinta. Se escribe con la tinta del honor y el sacrificio silencioso, en actos de nobleza que no buscan el aplauso, sino la trascendencia. Simón Bolívar no necesitó la gloria efímera de presidir el Congreso de 1826. Él ya había grabado su huella en el granito del Istmo 14 años antes, cuando el mundo lo creía en un náufrago del destino. Él ya recorría las venas de Panamá, convertidas entonces en la sede del virreinato de la Nueva Granada y último refugio del poder imperial, descifrando como un fantasma de libertad el mapa de una rendición que solo los hermanos de la cadena de unión podían custodiar. Al develar estos 61 días de silencio, no solo llenamos un vacío en los libros, honramos una estructura de lealtad que sostuvo el peso de un imperio. Como descendiente directo del general Rafael Urdaneta el Brillante, cuya lealtad fue el escudo inquebrantable de la causa, mi compromiso no es con el mito, sino con la verdad documentada y el rigor de la sangre. Hemos recuperado el eslabón perdido de nuestra libertad. Panamá no fue una escala, fue la visión táctica que permitió el renacimiento de la República. Mantenga la guardia en alto y el juicio despierto, porque la historia todavía guarda secretos que solo los valientes pueden reclamar. Soy Valentino. La verdad no se rinde, se documenta. Nos vemos en el camino hacia la campaña admirable.